Eu gostaria de chamar, então, o professor Frutuoso Ayala Guerreiro. Boa tarde, professor. Eu acho que o áudio está ruim. Boa tarde, buenas tardes. Agora Mucho sim. gusto de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela ilustre presença aí. O professor Frutuoso Ayala é um grande estudador do sono há muitos anos, é da Universidade Autônoma do México, já frequentou vários congressos aqui no Brasil, já deu a oportunidade de trazer esse conhecimento que ele tem para muitos alunos aqui no Brasil e no mundo, tá? Ele é muito renomado e vai trazer um pouquinho dessa experiência que ele tem aqui para a gente, mostrar um trabalho, um pouco de tudo que ele trouxe aí. Ele já escreveu livros com a gente, já participou de grandes eventos, e até fico muito honrado de estar reencontrando esse grande amigo e professor, tá? Muito bem-vindo. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Luisa Elena Ribeiro do Valle por la invitación para participar en este gran evento. Y también aprovecho para saludar a mi amigo, el doctor Eduardo Valle. Muchas gracias por el apoyo para esta serie de conferencias. También quiero agradecer a Mariana, Patricia y Fabiana por el esfuerzo para traducir e interpretar esta conferencia. De todas maneras, voy a hablar lentamente para que haya menos problemas. Bueno, pues voy a empezar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como dijo el doctor Eduardo Valle, ya tengo un poco más de medio siglo trabajando en el Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tengo varios años también trabajando con trastornos de sueño con pacientes con autismo, considerando que el autismo es una alteración del neurodesarrollo que se presenta durante el desarrollo inútero y presenta dificultades para interactuar, tiene problemas de tipo social e intereses muy restringidos y repetitivos. Es muy importante saber que el cerebro es una estructura sumamente compleja. Está constituida por millones y millones de neuronas que tienen que organizarse para llevar a cabo su función con mucha precisión. Así que intervienen factores de tipo de conectividad cerebral, pero también factores a nivel molecular, a nivel neuroquímico, de tal manera que cuando se altera uno de estos componentes, hay problemas del neurodesarrollo que se manifiestan por diferentes enfermedades. En este caso, se presenta el autismo. Y el desarrollo del cerebro tiene o puede tener varias complicaciones. Desde la fecundación empieza un proceso de multiplicación de las células. Después
se desplazan de un lugar a otro. Posteriormente, empiezan a diferenciarse para que finalmente maduren y den origen a diferentes tipos de células nerviosas con diferentes funciones que integran finalmente el cerebro, que como ya mencionaba, es una estructura sumamente compleja. Aquí pueden ver en pantalla el proceso de la neurogénesis del sistema nervioso central, es decir, a partir de un área de los tejidos que están en desarrollo, días después de la fecundación, empieza la diferenciación y multiplicación celular para dar origen a los diferentes tipos de neuronas o de células nerviosas. Es un evento sumamente complicado y uno se sorprende de que no se presenten tantas alteraciones, porque este desarrollo es sumamente complicado. Aquí podemos ver integrada cómo se va desarrollando el cerebro desde la fecundación, aquí en el tiempo cero. Van pasando los días, las semanas y meses de gestación, y el cerebro, los componentes del cerebro se van modificando, se van conectando progresivamente para que en el transcurso de la gestación finalmente el cerebro esté prácticamente completo. Aunque el cerebro continúa madurando durante toda la vida se va modificando, sobre todo que está expuesto a una gran cantidad de estímulos que son importantes para su desarrollo, maduración y funcionamiento. Así que aquí vemos en la diapositiva todas las etapas de desarrollo durante la gestación del cerebro, y aquí a los 9 meses el nacimiento, pero todavía tiempo después sigue el proceso de maduración, de conexión entre diferentes neuronas, y también la regulación y la síntesis de sustancias químicas que son neurotransmisores y que son fundamentales para la comunicación. Y durante todos estos eventos, como ya les mencionaba, uno se sorprende cómo no se presentan tantas alteraciones del desarrollo. Y en ocasiones se llegan a presentar, y en este caso que vamos a hablar del autismo, enseguida van a ver qué trastornos se pueden presentar para que se presente este tipo de trastorno del espectro autista. Entonces, durante el desarrollo, pues el cerebro pasa por diferentes etapas, y durante esas etapas puede haber problemas para su desarrollo, de tal manera que se presenten diferentes alteraciones, diferentes enfermedades neurológicas, porque intervienen una gran cantidad de genes que de manera sincronizada están dirigiendo el desarrollo progresivamente del cerebro. También hay factores de tipo prenatal, es decir, durante la gestación, el desarrollo del cerebro se puede alterar por muchos factores sobre todo que dependen de la conducta de la madre, si tiene problemas de nutrición, si se enferma, todo eso puede afectar el desarrollo normal del cerebro. De hecho, hay información que indica que el autismo en parte se puede deber a que la madre gestante ha coincidido que madres gestantes que tienen epilepsia y tienen acceso a fármacos antiepilépticos
esos fármacos colateralmente dañan el desarrollo cerebral y originan autismo. Es una de tantas hipótesis que indican cómo factores prenatales pueden dar origen a autismo, sobre todo cuando el antiepiléptico es el ácido valproico. La mayoría de los fármacos antiepilépticos pudieran incidir en el desarrollo del feto, pero sobre todo se ha puesto atención en el ácido valproico. De tal manera que ha habido bastante investigación en relación con este fármaco. Nosotros, en nuestro laboratorio, desarrollamos un modelo animal para ver el efecto del ácido valproico sobre el desarrollo. Y hemos notado que hay alteraciones tanto conductuales como motoras en este modelo. Es una rata, en la rata que le inyectamos ácido valproico a la rata gestante, y la descendencia tiene problemas, tiene síntomas parecidos al autismo que presenta el humano. Entonces es muy importante tener mucho cuidado durante el desarrollo prenatal, durante el desarrollo del feto, porque ahí puede haber algunos problemas que alteren el desarrollo normal del sujeto. Así que depende mucho de la salud de la madre y también que no tenga acceso a drogas. La nicotina del cigarro, el alcohol, las drogas, todo eso puede dar origen a alteraciones del cerebro. Y ya al momento de nacer, pues también hay otros factores que pueden influir en alterar el desarrollo normal del cerebro. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es la hipoxia. La falta de oxígeno puede lesionar diferentes partes del cerebro y dar origen a complicaciones neurológicas. Y durante el desarrollo embrionario, mientras no se presenta el nacimiento, pues ahí poco a poco, durante el desarrollo, se va modificando la organización del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Entonces se van organizando poco a poco el conjunto de células y sobre todo esta parte, lo que va, el ectodermo, del ectodermo se va a originar finalmente el sistema nervioso. Durante el desarrollo se presentan 3 capas del individuo en desarrollo: el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y el sistema nervioso se va a desarrollar a partir del ectodermo, que va sufriendo modificaciones progresivas durante el desarrollo gestacional. Y entonces ya si observamos que cómo se está llevando a cabo el desarrollo del sistema nervioso, el ectodermo adopta la forma tubular que se va modificando progresivamente. En la parte anterior salen algunas vesículas que van a dar origen al cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, que se siguen modificando en el transcurso de la gestación, de tal manera que el cerebro anterior se va a dividir en otras 2 vesículas, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo continúa como vesícula única y el cerebro posterior se va a dividir en metencéfalo, que posteriormente va a dar origen al puente y al cerebelo, y mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. Y la parte final de ese tubo neural da origen a la médula espinal. Así que cuando ya se termina el periodo de gestación y el cerebro prácticamente ya está íntegro, aunque termina de seguir madurando, modificándose después del nacimiento,
Pues noten que este proceso es sumamente complicado y la posibilidad de que se altere el desarrollo normal del cerebro es muy grande la posibilidad. Y por eso uno se extraña de que hay relativamente pocas alteraciones neurológicas. Ya se dieron cuenta de la complejidad del desarrollo del cerebro. Entonces aquí tenemos otra vista sagital de cómo a partir del tubo neural que ya les mencioné, cómo hay una serie de dobleces y cómo se van desarrollando las vesículas en el transcurso de los días de la etapa de la gestación. Progresivamente se va modificando y ya prácticamente al nacimiento el cerebro ya está completamente desarrollado con todos sus componentes. Y como ven, el desarrollo del cerebro es sumamente complicado, de tal manera que al nacer pudieran presentarse algunas complicaciones, algunas alteraciones a nivel morfológico, a nivel neuroquímico. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes con autismo. Hay varias partes del cerebro que son alteradas, que son afectadas. Son tantas que es difícil distinguir un fenotipo del autismo. Por eso ahora se habla en plural, se utiliza el término de autismos, porque los individuos que tienen autismo pueden presentar diferentes tipos de alteraciones, dependiendo del área cerebral lesionada y también dependiendo de la extensión de las lesiones. Así, por ejemplo, pues sabemos que los niños autistas tienen problemas con lo que se llama funciones cerebrales superiores, como es la imaginación, el pensamiento, el razonamiento, capacidad de aprendizaje, de memoria. Y esto, pues, se explica porque diferentes áreas que desempeñan esas funciones están alteradas. Y también tienen problemas de tipo motor. Y se entiende por qué se presentan ese tipo de alteraciones del movimiento, porque pueden tener alteración en los ganglios basales, en el cerebelo, que participan en la regulación de la actividad motora. Y ya después el cerebro, como les decía, al nacer, pues ya sigue su desarrollo relativamente normal, que está a expensas de los estímulos que recibe del medio ambiente. Pero noten, quiero resaltar todos los fenómenos que se presentan durante la gestación, cómo el desarrollo del cerebro es tan complicado que durante ese trayecto se pueden presentar diferentes alteraciones que finalmente van a dar origen a pacientes con problemas de tipo neurológico. Y ahora, con ese tipo de alteraciones cerebrales que se puedan presentar, como la función de sueño, el proceso de dormir, está regulada por diferentes áreas cerebrales y sustancias químicas, la alteración, la modificación de las regiones cerebrales y de los neurotransmisores dan como resultado alteraciones del sueño. Entonces, las alteraciones del sueño se pueden originar por problemas de la maduración cerebral, es decir, el cerebro no alcanzó a desarrollarse adecuadamente, ya sea desde el punto de vista anatómico o químico. Además, su capacidad de conducir la información a través de las vías sensoriales puede estar alterada y eso también se refleja en los patrones de sueño.
Y una cosa muy importante, una hormona, la melatonina, u hormona de la oscuridad, también presenta alteraciones en los pacientes con autismo. Bueno, además de que en estos pacientes no nada más la melatonina, la liberación de melatonina está alterada, sino que también una gran cantidad de hormonas. Y también, pues, hay alteraciones genéticas que pueden alterar tanto el desarrollo cerebral como ya las funciones que están regulando el ciclo vigilia-sueño. Y aquí es muy importante resaltar cómo es que se distribuye el sueño durante los periodos de 24 horas. Todos sabemos que durante el día llevamos a cabo todas nuestras actividades, es decir, estamos despiertos para trabajar, si somos trabajadores, estudiantes, si vamos a la escuela, etcétera, etcétera. Y en la noche, pues ya utilizamos el tiempo para descansar. Y esto sucede día tras día tras día, a no ser que haya alteraciones. Y observen aquí en esta gráfica, en color rojo, está la distribución de la melatonina, que en el día su liberación es mínima y ya al atardecer, en la noche, incrementa poco a poco la cantidad de liberación. Y esa es la señal para el cerebro de que empieza el proceso de dormir. Pues bien, los pacientes autistas tienen problemas con la liberación de esta hormona que facilita el sueño. Entonces ahí empieza a haber problemas hormonales que regulan el ciclo vigilia-sueño en los pacientes con autismo. Ahora, pero para entender cómo la melatonina puede regular el sueño y cuando su liberación no es adecuada, ¿cómo se puede alterar el sueño? Bueno, aquí en este esquema, aquí está el globo ocular, y en el fondo del globo ocular está la retina. Y en la retina están conos y bastones, que son las células para ver, para la visión. Pero ahí mismo en la retina hay otras células diferenciadas, que son las células ganglionares, que no participan en la visión, pero participan en una función importante. Detectan la hora del día, detectan los cambios de luminosidad y esa es una señal para el cerebro para que regule el ciclo vigilia-sueño. Y prácticamente todas las actividades, las físicas y mentales, oscilan siguiendo el ritmo del tiempo. En las 24 horas nuestra actividad mental y física se va modificando. Bueno, la explicación de este tipo de modificaciones que se presentan está aquí. A través de la vía visual entra la información que llega al cerebro para indicarle al cerebro si es de día o si es de noche y de esa manera coordinar las demás funciones del organismo. Bueno, entonces entra la información por la vía visual y llega a una parte, al núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico, es un conjunto de neuronas que regulan nuestra actividad las 24 horas del día. Como ven, el núcleo supraquiasmático, como su nombre lo indica, está colocado encima del quiasma óptico y está escondido en la oscuridad dentro del cerebro. Pero le llega la información de la intensidad luminosa del medio ambiente a través de esta vía. De tal manera que este reloj biológico, núcleo supraquiasmático, a su vez, se conecta con otras partes del sistema nervioso para regular todas nuestras funciones y se conecta en particular en el tronco cerebral
donde están las estructuras y las sustancias químicas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y atención, quiero aprovechar este momento para resaltar que todas las personas que nos están haciendo favor de ponernos atención, en este momento tienen problemas de sueño. A veces se levantan más tarde o más temprano, se acuestan más tarde, más temprano, duermen en el día, están despiertos en la noche, están desorganizados y se debe precisamente a este problema. Como por el problema de la pandemia, hemos permanecido aislados, confinados, no nos llega la luz natural y eso altera nuestro reloj biológico y por eso estamos alterando nuestras funciones, tanto físicas como mentales, incluyendo el sueño. Pero también una llamada más de atención, porque ahora con la tecnología que se han inventado los dispositivos electrónicos, como las pantallas de la computadora, los celulares, las tabletas, que emiten una luz azul que altera esta función del núcleo supraquiasmático o nuestro reloj biológico. Y se está viendo actualmente que en sujetos que hacen uso de esta tecnología están alterando de manera significativa su sueño. Atención, porque estas pantallas emiten una luz color azul, que es la que sobre todo produce este tipo de alteración. Desafortunadamente también en los niños, porque los papás, para entretenerlos, para tranquilizarlos, les permiten que tengan acceso a ese tipo de pantallas y alteran su sueño. Así que esta es una llamada de atención para todo mundo, porque pueden alterar su sueño de acuerdo a como les acabo de explicar. Y aquí pueden ver el cerebro y notan cómo a través de la vía visual puede entrar información luminosa o de oscuridad que llega, aquí está nuestro reloj biológico o núcleo supraquiasmático que recibe esa señal para coordinar todas las funciones mentales y físicas alrededor de las 24 horas del día. Y aquí notan en la glándula pineal se libera la melatonina, hormona de la oscuridad, que indica al cerebro es el momento de empezar a dormir y que desafortunadamente en los niños con autismo la liberación de esta hormona está alterada. Pero también los dispositivos electrónicos que les acabo de mencionar, las pantallas electrónicas alteran la liberación de melatonina y por eso pueden tener alteraciones de su sueño. Bueno, ¿y cómo funciona ese reloj, ese tic-tac, tic-tac? Bueno, ahí en el núcleo supraquiasmático se han detectado genes que producen sustancias, entre ellos proteínas, que durante el día pueden producir unas moléculas determinadas y en la noche se metabolizan, se degradan, en el día se pueden así sintetizar, en la noche se degradan, en el día se vuelven a sintetizar y así están tic-tac, tic-tac. Son genes que forman parte del reloj biológico, los que marcan el ritmo de nuestros cambios físicos y mentales alrededor de las 24 horas del día. Y miren cómo se conoció el funcionamiento de nuestro reloj biológico, que es sumamente importante. Todos los seres vivos tienen relojes biológicos que regulan sus actividades durante las 24 horas del día. Bueno, gracias a este modelo que ven ahí, la mosquita de la fruta o Drosophila melanogaster ha sido un modelo muy importante, entre ellos para las neurociencias y para el sueño y para entender nuestro reloj biológico. Y gracias al estudio de cómo funciona el reloj biológico,
Estos tres investigadores, Hall, Rosbach y Young, fueron acreedores al Premio Nobel de la Medicina porque describieron con mucho detalle cómo funciona nuestro reloj biológico, tomando como referencia información previa de la mosquita de la fruta y haciendo otro tipo de experimentos. Entonces, como ven, qué importante descubrimiento y por qué entendemos ahora el cambio de nuestro estado de ánimo, emociones, actividad física, tanto muscular, digestiva, respiratoria, que está cambiando constantemente en el transcurso de las 24 horas, incluyendo nuestra capacidad de aprendizaje. Por eso, estudiantes deben de aprender en qué momento su cerebro está listo para aprender y aprovechar ese momento. Porque se han dado cuenta que en algunas ocasiones quieren estudiar, pero no aprenden. Su cerebro no les permite asimilar la información. Entonces, dense cuenta cuál es el momento del día para ustedes cuando su cerebro está listo para asimilar la información. Bueno, y aquí está, como les decía, el reloj biológico está regulando todas nuestras funciones, siguiendo el ritmo de las 24 horas, todas las funciones. No puedo entrar en detalle por el tiempo, pero en este esquema represento lo que les acabo de explicar, que todo se modifica siguiendo el ritmo de las 24 horas, gracias a que contamos con un reloj biológico que regula con su tic-tac de síntesis, metabolismo, síntesis de sustancias. Es el tic-tac de ese reloj biológico que está regulando nuestras actividades físicas y mentales a lo largo de las 24 horas. Y como ya les mencionaba, la liberación de melatonina en sujetos con autismo está alterada y es una de las explicaciones por qué el sueño de los pacientes con autismo está alterado. Y es que el sueño, pues, se regula de manera muy complicada. Ya se dieron cuenta que en el transcurso del desarrollo cerebral, durante la gestación y después de la gestación, pues el cerebro puede sufrir algunas alteraciones. Y noten aquí lo complicado que es la regulación del ciclo vigilia-sueño, y esto tiene que funcionar de manera adecuada, de tal manera que una pequeña alteración anatómica o química, pues ya alteró nuestra vigilia y el sueño. Aquí, por ejemplo, en B, hay un esquema que nos indica cómo el cerebro permanece despierto. En este momento que ustedes me están poniendo atención, son capaces de poner atención porque sus hemisferios cerebrales están activados y eso les permite estar muy despiertos para poder poner atención y entender lo que uno está describiendo. Y aquí hay una serie de núcleos locus cerúleos que liberan noradrenalina, núcleo pedúnculo pontino y núcleo tegmental laterodorsal que liberan acetilcolina, sustancia gris periacueductual, dopamina, RAFE, serotonina, núcleo tuberomamilar, histamina y un área del hipotálamo, orexinas. Bueno, todos estos núcleos con su neuroquímico, con su neurotransmisor, funcionan para mantenernos despiertos y es lo que está sucediendo en este momento en su cerebro. Están activando esta área para permanecer despiertos y atentos. Pero en un momento determinado se desconectan. ¿Qué es lo que sucede normalmente durante el sueño? Hay que inhibir esta serie de núcleos para que se inicie el proceso de dormir, que en B podemos a grosso modo entender. Existe a nivel del área preóptica
ventrolateral, allí en el hipotálamo, un conjunto de neuronas que liberan neurotransmisores inhibidores, entre ellos el ácido gamma, amino, butírico y galanina, que con sus conexiones inhibe a las neuronas que nos mantienen despiertos, y ahí empieza el proceso de dormir. Noten que es sumamente complicado y por eso uno se sorprende por qué no hay tantas alteraciones neurológicas. Se dieron cuenta que en el transcurso del desarrollo cerebral pues hay muchísimas etapas muy complejas y que son susceptibles de ser alteradas. Bueno, aquí es algo similar lo que ya les expliqué, así que por el tiempo seguimos, y ahí ven ya a un niño listo para su estudio de sueño. Ahí se le ponen diferentes tipos de electrodos, que no voy a entrar en detalle porque ya entienden, para registrar la actividad cerebral, que la actividad cerebral es fundamental porque es la herramienta principal que nos permite identificar si la persona está despierta o si está dormida, y la profundidad del sueño. Entonces ahí ven a un niño ya con sus electrodos listos para que registren tanto la actividad cerebral y otras variables fisiológicas como son movimientos oculares, respiración y también el porcentaje de oxígeno circulante. Y entonces pues ya empieza el proceso de dormir, que como les decía, la actividad cerebral es importante porque nos permite identificar los estados de vigilancia, es decir, si la persona está despierta o ya está dormida y en qué etapa de sueño está. Y todo eso se genera por una interacción entre neuronas subcorticales y la corteza cerebral, que finalmente ese tipo de interacción, ese tipo de actividad se manifiesta en el registro, en el electroencefalograma, por ondas de frecuencia y amplitud variable, y que eso tiene un significado funcional. No se conoce muy bien el significado funcional de todas las ondas, pero por ahora es una herramienta importantísima para identificar la vigilia y las diferentes etapas de sueño. Y aquí quiero resaltar un tipo de actividad cerebral importante, estas que ven aquí, que tienen una frecuencia de 8 a 12 por segundo, o de 8 a 13 por segundo, que es una actividad que se llaman ondas Mu. Bueno, ¿qué importancia tienen estas ondas Mu? Bueno, se considera que estas ondas Mu son importantes para la interacción de tipo social, para saber adecuadamente que el observador entienda los sentimientos y lo que está pensando la persona que tiene enfrente. Es importante para la interacción de tipo social, para analizar lo que se llama la teoría de la mente. Bueno, pues este tipo de ondas Mu se comportan de manera diferente en niños autistas. En un sujeto sano normal, estas ondas Mu aparecen cuando el sujeto está en reposo, pero desaparecen cuando lleva a cabo un movimiento, porque ese tipo de ondas se registran sobre todo en la corteza sensitivo-motora, es decir, en aquella área que regula el movimiento. Así que desaparecen cuando se mueve o cuando observa que otra persona se está moviendo. Esto quiere decir que el observador entiende la conducta de la otra persona. Ahí ya hay comunicación mental, está entendiendo que la otra persona se mueve y desaparece esa actividad. Pero en los autistas no. En los niños autistas esta actividad desaparece solamente que él se mueva, y lógico, es lógico porque controla el movimiento.
Así que para que se lleve a cabo el movimiento, la actividad cerebral se activa, es decir, disminuye de frecuencia, perdón, disminuye de amplitud y aumenta de frecuencia porque se está moviendo. Pero este niño autista, si observa que alguien que está enfrente se mueve, estas ondas no desaparecen porque no entiende ese significado, que esa persona está en proceso de moverse. Entonces, es importante analizar en detalle este tipo de ondas, porque ahí puede radicar el problema de comunicación social, ahí puede radicar el problema de la teoría de la mente, es decir, que los pacientes con autismo no entienden las actitudes de los demás. Si ven una cara, no saben si la persona está feliz o está enojado, no pueden interpretar esos gestos. Entonces, estas ondas son sumamente interesantes y esas tienen su origen desde a partir del estudio animal. Desde la década de 1990 y tantos, un grupo de investigadores italianos estudiando en monos precisamente la actividad motora de los monos. Ahí detectaron una serie de neuronas que se llaman neuronas espejo, porque reflejan el comportamiento, la actitud del que está enfrente, como si se vieran en un espejo. De ahí el nombre de neuronas espejo. Ahí metían microelectrodos. En el humano no se pueden meter microelectrodos, pero se tiene entendido que estas ondas mu que les acabo de presentar resultan del disparo sincronizado de estas neuronas espejo, es decir, que les dan información al sujeto de lo que está sucediendo enfrente de él, de la conducta que tiene enfrente. Bueno, de ahí surgieron estas ondas espejo y las ondas mu tienen relación con ese tipo de ondas espejo. Y noten aquí con un macaco, aquí está un investigador, le saca la lengua y el macaco lo ve y entiende que el investigador le pide saca la lengua. Así que entendió la señal, ahora saca la lengua. Ahí ven. Y ahora si se registra, noten, aquí tienen los electrodos en el macaco. El investigador le saca la lengua. Mientras el macaco no detecta o no responde, tiene estas ondas. Ondas mu tienen esa frecuencia de las ondas mu. Ahí. Pero entiende la conducta del otro y ya cuando la entiende, vean cómo desaparecen las ondas mu. Esto no sucede en los niños con autismo. Así que, insisto, es muy importante estudiar la neurofisiología de este conjunto de ondas que forman parte de las ondas mu. Y ya aquí ya es un registro de los niños autistas. Algunos de ellos tienen alteraciones en su actividad cerebral, como estas que ven aquí, tienen una especie de actividad epileptiforme. Esto indica que dentro de su desarrollo hubo algún daño cerebral que produce este tipo de ondas anormales, calificadas como actividad epileptiforme. Y en ese sentido, una recomendación a los adultos, a los padres de los niños autistas, que pongan atención. Aunque en este momento no tengan epilepsia, conforme vayan pasando los años, sobre todo al llegar a la adolescencia, donde la actividad cerebral se modifica, porque hay un cambio significativo en liberación de hormonas que pueden afectar la excitabilidad del cerebro y se puede presentar epilepsia. No se presenta la epilepsia de manera fortuita, pero hay que poner atención, porque varios pacientes con autismo llegan a presentar epilepsia. Pues bien, durante su sueño, sobre todo en las etapas iniciales, etapa 1, 2, se puede presentar este tipo de actividad epileptiforme. Y aquí
es un registro de vigilia que no voy a explicar por el tiempo. Ahí le pido al doctor Eduardo que me llame la atención por el tiempo, porque luego yo me pierdo. Entonces, ahora ahí otro tipo de registro que ilustra la fase 1 de sueño, la fase 2, el sueño delta, ahí termina lo que se llama sueño lento y luego entra la siguiente fase o sueño MOR para completar la unidad de sueño que se llama ciclo de sueño, que dura en promedio 90 minutos. Y aquí tenemos un himnograma. ¿Qué es un himnograma? Una representación gráfica de una noche de sueño. Aquí tenemos en este eje el tiempo acostados, 8 horas. Y en este otro eje tenemos los niveles de vigilancia. Noten, empezamos en vigilia y luego sueño MOR, fase 1, 2, 3. Y noten que el sueño lento o delta abunda más en la primera mitad de la noche. En la segunda mitad tiende a desaparecer, mientras que el sueño MOR va incrementándose conforme avanza la noche, de tal manera que se prolonga más allá de la mitad de la noche, dura más. Esa es una distribución normal. Pero en los niños autistas, noten, comparen ahora vean, este es un himnograma de un paciente con autismo. Sueño sumamente fragmentado, noten, empieza a dormir, pero para el inicio del sueño se tarda bastante. Este periodo se llama latencia al sueño, es decir, el tiempo que transcurre a partir del tiempo cero, que es cuando nos acostamos, transcurre y empieza el sueño ligero, la fase 1, que aquí es casi una hora, es decir, se extendió mucho el inicio del sueño. Normalmente en promedio son como 20 minutos, pero en este paciente se extendió bastante. Entonces puede presentar un tipo de insomnio que se llama del inicio de la noche. Invierte mucho tiempo en empezar a dormir. Y ya después durmiendo, pues tiene varias alteraciones de su sueño, se interrumpe, aquí despierta, permanece un tiempo relativamente largo, ahí despierto, duerme, pasa a otra fase, vuelve a despertar, duerme, despierta, duerme, y así sueño sumamente fragmentado, lo mismo que su sueño MOR o sueño de las ensoñaciones o sueño de los sueños. Ahora, pero este tipo de actividad durante el sueño no solamente se manifiesta en la actividad cerebral, en la duración de las fases de sueño, sino también que la actividad del sistema nervioso simpático se modifica. Regularmente, los niños con autismo son hiperactivos, tienen mucha ansiedad y eso se manifiesta tanto en su conducta como en la actividad del sistema nervioso simpático. Su frecuencia cardíaca es más elevada que en los sujetos sanos y eso también se expresa durante la noche. Y aquí estamos midiendo el intervalo entre latido y latido y latido. Y se ve que este intervalo entre latido cardíaco es más corto en los niños con autismo que en los niños sanos. Es decir, su frecuencia cardíaca está más elevada. Entonces esto se manifiesta durante el día en parte por la activación simpática, por la ansiedad, por la hiperactividad que tiene, pero también esto se sigue reflejando durante su sueño. Pudiera ser un factor que participe en la alteración del sueño que presentan estos niños autistas. Y vemos que la duración de las fases también varía. Por ejemplo, la fase de sueño MOR, que en promedio
dura alrededor de 23, 25 minutos en los niños sanos. Bueno, en los pacientes con autismo dura poco, dura poco. Noten, en este caso ocupa el 15%, mientras que los controles 23% del tiempo total de sueño. Así que se reduce este tipo de sueño y con eso pues se alteran las funciones que regularmente se le atribuyen a la fase de sueño MOR, como es la maduración cerebral. El sueño MOR participa bastante en la maduración cerebral, también participa en el aprendizaje, en la memoria, de tal manera que esta alteración del sueño MOR puede ser un reflejo de las alteraciones del aprendizaje, de la maduración cerebral, inclusive del estado de ánimo, de los niveles de atención. Y una cosa muy interesante, no nada más el proceso de dormir está alterado, sino también el proceso de soñar. Cuando se analizan los sueños en los pacientes autistas, cuando se les despierta, se les aplican cuestionarios y se hace un análisis de su sueño, el contenido es muy diferente al de los sujetos sanos, porque en primer lugar tienen menos contenido. Cuando se les pide que relaten el número de eventos, número de historias, el contenido emocional de las historias, el sueño de los autistas dura menos, tiene menos eventos y además son menos fantasiosos, porque normalmente durante la vigilia los autistas tienen un pensamiento rígido, muy concreto, difícilmente tienen un pensamiento así que les permita fantasear, inventar cosas. Y eso también se expresa durante su sueño. Ahí tienen sueños muy concretos y las emociones sí están presentes, pero son menos frecuentes que en los sujetos sanos. Durante la vigilia, ellos presentan menos emociones. Ya les decía, no pueden identificar un rostro, si la persona está enojada, si está feliz, si tiene una actitud agresiva. Ellos no pueden detectar ese tipo de emociones y eso también se refleja durante su sueño. Aquí está la parte numérica de esto que les acabo de explicar. De tal manera, para concluir, para no abusar del tiempo, ¿qué tipo de alteraciones del sueño presentan los pacientes con autismo? Bueno, dificultad para dormir. Pueden tener insomnio del inicio de la noche. Ya les mostraba que la latencia para empezar a dormir se alarga. Su sueño es fragmentado porque despiertan varias veces durante la noche y permanecen bastante tiempo sin volver a dormir, así que duran mucho para conciliar el sueño. Ya mencioné sueño fraccionado y la baja eficiencia al sueño. Su eficiencia al sueño es muy baja. El tiempo total durmiendo entre el tiempo total acostado. Por ejemplo, si de las 8 horas que uno está acostado dormimos 4, pues ahí nuestra eficiencia al sueño es del 50%. Pues bien, los niños autistas tienen una eficiencia baja del sueño y al otro día tienen somnolencia a veces muy intensa que altera su aprendizaje, no nada más por las alteraciones cerebrales que afectan áreas relacionadas con el aprendizaje como el hipocampo, sino que también la propia somnolencia diurna puede alterar la capacidad de aprendizaje. Pues muchísimas gracias por ponerme atención y por el esfuerzo para tratar de entender el portuñol, pero también tuvimos un gran apoyo de
de la traductora y las intérpretes del portuñol, y también el doctor Eduardo habla español. Pues muchísimas gracias. Parabéns pela apresentação, professor Frutuoso. Foi muito atencioso, assim, a aula foi muito explicativa. A gente aqui está com os comentários aí do pessoal que está assistindo. Tem pessoas de todo o Brasil assistindo, a gente tem recebido as mensagens. Tá? Eu vou passar algumas mensagens só para ver o agradecimento que eles têm da sua aula. Agora, o seu espanhol já está muito bom, viu, para o brasileiro, já está. Em português está muito bom também, deu para entender perfeitamente. Tá? Deixa eu passar uns comentários aqui que eu gostaria de ler. Tá? A Regina Freitas falou, ótima aula, sensacional. A Eliane, muitíssimas graças, professora Ayala, por compartilhar com nós outros tão ampla gama de conhecimentos com tanta simplicidade.